Ya, ahora sí. Ahora sí, bienvenidos oficialmente a nuestra primera clase de la fase 3. Así es. A diferencia de las otras clases que ya hemos tenido, estamos los tres profes de historia, está la profe Yaraví, está el profe Matías, estoy yo, y también está Vicente, que es nuestro profe practicante que nos va a acompañar en toda esta fase también. Así que bienvenido Vicente, para que se sienta ahí bien acogido en este grupo que es súper Sí, agradable de trabajar, así que de todas Nuevamente, maneras. bienvenido. con confianza. Muchas gracias. También es un gusto estar aquí. Qué rico. Muy Buenas bien, tardes a Vicente. todos y a todas también, los estudiantes que están conectados. Sí. Saludos a todos. Bueno, como dicen las reglas, lo importante es que en esta primera parte, como estamos dando las instrucciones de la clase, puedan mantener el silencio para que no se escuchen ruidos de fuera y podamos explicar y se escuche lo más claro posible, ¿ya? Y bueno, les cuento, esta fase 3 es muy distinta, ya los que fueron al plenario lo pudieron ver, ¿cierto? Tiene otro ritmo, tiene otro tipo de tareas, entonces la intención es que ustedes participen harto en estas clases y en el caso de no poder estar, que ustedes puedan luego revisar las clases. Como ustedes saben, las clases siempre se graban y son subidas a la plataforma del colegio, de YouTube. Entonces, si que tienen algún problema, contáctense con sus profe jefe y les vamos a mandar la clase. Esa es la intención. Y en esta primera sesión de la fase 3, nuestra unidad continúa siendo la construcción de una sociedad mestiza, pero hubo una vuelta muy distinta, ¿cierto? Ya que estamos en este contexto de pandemia, y tuvimos que priorizar ciertos objetivos para trabajar. Y en este caso, nuestro objetivo principal apunta a cómo trabajar las fuentes históricas, ¿ya? Eh, Quizás les suena lo que es una fuente histórica, quizás no, pero lo importante por lo mismo es que en esta clase sea bien dialogada, que si hay preguntas las hagan, sientan la confianza, que si tienen alguna intervención levanten la manito o nos hacen alguna seña para nosotros poder entender y poder compartir en esta sesión. Esa es la idea, por eso estamos todos aquí, como para poder así enriquecer harto la clase. Y por lo mismo el objetivo de esta clase es reconocer qué es una fuente histórica. Hola, profe, buenas noches, disculpe. Hola, profe. Y identificar la información relevante en cada fuente. Entonces, primero vamos a entender, ¿cierto? O explicar qué es una fuente, cómo se clasifican las fuentes y luego vamos a trabajar con fuentes, para que sea así como todo el procedimiento completo, ¿ya? Entonces, como les decía, fuentes históricas. Esa es nuestra temática de la clase. Así que ahora le pido a mis otros amigos profes, por fin, conéctense para que podamos intervenir todos aquí. Y me interesa que ustedes también me vayan explicando o diciendo qué conocen o a qué les suena, a qué relacionan cuando hablamos de una fuente histórica. ¿Qué es una fuente? ¿Qué piensan cuando hablamos de fuentes? A ver, ¿qué le puedo preguntar? Vamos a preguntarle a Eduardo. Uy, una fuente para mí. ¿Mm? Será un centro de información. Ya, Okay. un centro de Muy bien. información, tiene mucha información. Sí, Michael, sí. ¿qué cree usted? ¿A qué le suena la palabra fuente histórica? Michael parece que tiene Se problemas silenció con su audio. Michael. Sí. No, tiene problema el Michael. Sacó problemas con su Intentando- audio. Está Voy a con problema. intentar. La Ya. Francisca, entonces, la Francisca Muñoz. ¿A qué le suena la palabra fuente histórica? Porque quizás suena como raro, ¿cierto? Pero en realidad es una palabra bien, bien sencilla. Cuando lo trabajemos van a darse cuenta de que en realidad es fácil, tiene un método sencillo. No está la Francisca tampoco. Parece que no. No, ¿cierto? ¿Y Facundo que está ahí? Facundo. Ahora la escucho, ahí la escucho, ahora sí. Sí, Ahora dale, escucho. Facu. ¿Qué es para ti una fuente La histórica? fuente, como, a ver, ¿cómo le puedo decir? Que es una fuente, no sé cómo explicarlo, espéreme.
con tus palabras, como te resulte. Que se basa en algo, en un hecho que fue real. ¿Ya? ¿Sí? Claro. O sea, tenemos basado en un hecho real, Un hecho real, sí. un centro como de información, ¿cierto? Ya tenemos Muy bien. otro elemento importante. Tenemos 2 ideas buenas, muy buenas. El Abel que quería hablar, yo sé que el Abel siempre quiere hablar. Sí. ¿Qué nos quiere decir sobre lo que es una fuente histórica? No, pero a mí no me preguntan nada, mira cómo son ustedes. Me tienen abandonado. Dale, Abel, dale. Fuente, a mí bueno, en este contexto, no sé, yo creo que es como el origen de la historia, Ya. Ujú. el origen de una información, fuente Muy bien. histórica. No Buena sé. idea. O sea, ahí tenemos 3 elementos bien importantes y que tienen mucha relación con lo que es una fuente histórica. Porque tal como aparece ahí, ¿cierto? La fuente histórica es cualquier tipo de testimonio que permite reconstruir la historia. Entonces, en este caso, una fuente, ¿cierto?, puede encontrarse en una diversidad de formas. No existe como un único formato para hablar de fuentes, sino que hay muchos. Muchos. Por ejemplo, si yo dejo un registro escrito sobre, no sé, un diario de vida, por ejemplo, o una carta, tal como aparece ahí en la imagen, es un registro, ¿cierto? Y eso pasa a considerarse una fuente, porque probablemente si yo leo esa carta 20 años después, a mí esa carta me va a dar mucha información sobre el tiempo en la que fue escrita. O sea, por ahí va el tema de las fuentes. O la segunda imagen que ahí aparece, que es una entrevista, ¿cierto? A mí también me dice mucho sobre, por ejemplo, qué tipo de preguntas están haciendo, cómo se relacionan las personas, por qué no, o sea, como que las relaciones también me dicen mucho de su tiempo. O también pueden haber fuentes materiales, ¿cierto? Como es la tercera imagen, que claro, yo lo veo y digo, oh, qué bonito, pero eso también me está hablando mucho del tiempo en el que fue realizado, ¿cierto? En la que fue construida, el material que se usó para construir, la utilidad que se le daba a ese espacio probablemente, me dice mucho. Entonces las fuentes históricas, como vamos a ver ahora, son súper variadas, son muy variadas, y por eso es muy importante saber clasificarlas, ¿ya? Que es lo que vamos a aprender a continuación. En esta clase. Dale, Jeremy. Bien, vamos a ver, aquí tenemos unas imágenes porque vamos a aprender la clasificación de las fuentes históricas. Según su origen, dice, las fuentes históricas se clasifican en primarias o directas y secundarias o indirectas o historiográficas, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver un ejemplo sumamente claro relacionado con la misma persona, pero vista de 2 situaciones distintas, ¿no es cierto? En este caso, el libro que tenemos a su izquierda, ¿no es cierto?, muestra a la biografía de Gandhi. Al ser una autobiografía, porque ahí lo dice el título, se desprende, ¿no es cierto?, que él la realizó, él mismo la escribió, por lo tanto, es su propia vivencia. A eso llamamos fuente primaria. Es la misma persona que está viviendo la historia, la está relatando, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, aparece esto como una fuente directa, independiente de que sea un libro, ¿no es cierto? Este libro me está contando la vida de esta persona. A su derecha, ustedes tienen otro libro que habla sobre la vida de Gandhi, pero visto desde otra perspectiva. Es otra persona la que escribe por medio de, ¿no es cierto?, averiguaciones, por medio de relatos a lo mejor, por medio de haberlo visto, tal vez a Gandhi en su vivencia. Por lo tanto, esta se conoce como una fuente secundaria, porque no es la vivencia personal, sino que es una tercera persona la que está hablando en relación a este personaje tan importante de la historia de la humanidad. ¿Se entiende la diferencia? Que si bien puede ser el mismo tema, quien relata o quien hace la fuente tiene mucho que ver con si es una fuente primaria o es una fuente secundaria. Como en este caso, tal como lo decía la profe, como esta autobiografía la hizo el mismo Gandhi, ¿cierto?, es una fuente primaria, la escribió él directamente en un tiempo en particular. Pero si yo luego, por ejemplo, hoy día yo mismo me pongo a investigar sobre Gandhi y hago un libro sobre sus vivencias, ya pasaría a ser una fuente secundaria, porque ya no es una fuente directa, no es una entrevista a Gandhi,
sino que es recopilar información, ¿cierto? Y hacer un libro ya como una especie de síntesis de sus vidas o de sus, no sé, hechos importantes o algo por el estilo. Entonces, esa es la primera diferencia que tenemos que encontrar. Fuentes primarias o fuentes secundarias. Secundarias. Y como bien dice ahí, las fuentes primarias proceden de la época en la que estamos investigando. Entonces, por ejemplo, todos los reportajes, todos los gráficos, todos los estudios científicos que se están haciendo ahora sobre el coronavirus, ¿cierto? Que es como el tema más latente, son fuentes primarias, porque las están haciendo ahora, con la información que está saliendo ahora. En cambio, estas mismas fuentes, ¿cierto? Que son primarias, si las trabajáramos 30 años después, uno de ustedes, por ejemplo, va a decir, no, yo voy a recopilar información sobre lo que fue el COVID allá por el año 2020, eso ya sería una fuente secundaria, lo estamos trabajando desde muchos años después, ¿cierto? O sea, ahí también hay una gran diferencia. O sea, ahí bien como muestran las imágenes también, son fuentes primarias porque son fuentes, son prensa, ¿cierto? Son noticias o cosas que están en los periódicos, que fueron hechas en un determinado tiempo y nos están dando información sobre ese tiempo en particular, ¿cierto? Hay el diario El Proletario, que nos está contando una noticia, y también tenemos una entrevista con Bolaño, que nos está hablando Bolaño, ¿cierto? Desde su propio tiempo, por decirlo así. Y como les explicaba, las fuentes secundarias, en ese caso, ya recopilan información, ¿cierto?, para poder hacer una fuente. Entonces, y tal como dice ahí, están escritas o elaboradas con posterioridad. Entonces, un ejemplo muy claro son todos los libros de historia, ¿cierto?, en donde los historiadores, por ejemplo, nos hablan sobre la Revolución Francesa, sobre la independencia de Estados Unidos, sobre la época colonial, ¿cierto?, que hemos trabajado. Esos serían fuentes secundarias, ¿cierto? Porque ellos no viajaron así telepáticamente al pasado para contarnos cómo era la colonia. Ellos probablemente investigaron sobre eso, recopilaron la información e hicieron un libro. Sí. Y lo mismo el gráfico que está ahí, ¿cierto? El gráfico se logra realizar con una serie de información, ¿cierto?, que ellos van acumulando, que van investigando, y luego sale como producto este gráfico. Entonces no se podría considerar una fuente primaria en ese caso. ¿Se entiende esa primera diferencia? Porque es muy importante, es como la base para poder clasificar las fuentes. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguno tenga una duda, algún comentario? Porque ejemplos de fuentes primarias y secundarias podemos dar un montón. Por ejemplo, fuentes orales. Si yo tengo a mis padres o mis abuelos que vivieron, por ejemplo, durante la época de la dictadura en Chile, ellos me van a contar sus relatos, ¿no es cierto? Me van a decir, durante la época de la dictadura pasaba esto, había toque de queda, habían protestas, no sé, tuvimos que hacer filas para comprar alimentos. Esa es una fuente primaria. Mi abuelo, mi padre la vivieron y ellos la están relatando oralmente, ¿no es cierto? Y me están contando sus vivencias. Si después ustedes esas mismas historias se las cuentan a otra persona, las comparte con nosotros acá, ¿no es cierto? Ustedes están siendo citados como una fuente secundaria porque ustedes están contando lo que escucharon. Ustedes no vivieron en esa época de la historia. A diferencia de ahora, ustedes están viviendo, por ejemplo, el COVID. Ustedes están viviendo sus cuarentenas, están viviendo las pandemias, ustedes están vivenciando la realidad. Y esa misma realidad ustedes después van a poder transmitírsela a sus hijos, a sus sobrinos, cuando ellos estén más grandes. Nosotros en el 2020 vivimos esto, estuvimos tanto tiempo confinados, no pudimos ir al colegio, por ejemplo, etc. Ustedes se van a transformar en la fuente primaria, pero cuando ustedes cuentan un relato, ustedes se están basando en esa fuente y pasan a ser un transmisor, una fuente secundaria de ese relato oral que ustedes escuchan. Ahí tienen otro ejemplo. Está súper claro. ¿Se entiende la diferencia entonces? Como la importancia del tiempo en el que se hace la fuente. La profe lo dijo perfecto. Nosotros ahora vamos a ser fuentes primarias de lo que es el COVID. Nosotros vamos a poder comunicarlo en un tiempo más, vamos a poder relatarlo, decir, no, la cuarentena súper fome me cargó, o no sé, no podía salir a la calle, podía pedir 2 permisos nomás en la semana. Nosotros vamos a poder contarlo desde nuestra experiencia. Vamos a ser una fuente primaria, pero probablemente si yo le cuento eso, no sé, a mi sobrina chica, y después mi sobrina chica lo dice, no, mi tía me dijo que cuando fue la pandemia,
ahí sería una fuente secundaria. Ella está tomando su interpretación de los hechos y lo está contando. Entonces, esa es la primera diferencia que hay que tener muy, muy clarita. Entonces, Mati, dale tú. Está muy callado el Mati. Sí. Bueno, este ejemplo del diario oficial deja bien claro la fuente de dónde proviene, pero lo queríamos dejar como una pregunta, porque como el documento es de un periodo en específico y aborda una situación en específica, que son las leyes, reglamentos y decretos del orden general de la República de Chile, para no conducir a la respuesta inmediatamente, con respecto a la presentación de este documento, en estas dos imágenes, dejo la pregunta de si es posible identificar este diario oficial proveniente de la misma autoridad republicana, si es primaria o secundaria, de acuerdo a lo que hemos intentado abordar en lo que llevamos de clase. La pregunta es para todos los estudiantes, a ver si podemos identificar con los ejemplos que han dado las profesoras. ¿Es primaria o secundaria esta fuente del diario oficial? ¿Qué será? Primaria. El Teo por ahí lo escuché. Sí, el Teo por ahí dijo que Primaria. era primaria, con ¿Por mucha qué sería seguridad. primaria, Teo? Porque es el diario oficial. Él lo está transmitiendo directamente. ¿Sobre Ok. qué me tiene que estar hablando este diario oficial para que sea fuente primaria? Ellos recopilaron la información. Ya. ¿Y en qué tiempo me está hablando el diario oficial? A ver, es que no le veo la... A ver, La fecha, no Dice está mil- la fecha, pero claro. El primero dice 1477, que es el que está un poco amarillo. En el segundo no se le logra ver mucho la fecha. jueves, enero, 1 de 1000. Pero ya sabemos que es primaria. Ya Sí. con eso, Bueno, check. no, Sí. no tenemos la fecha de la publicación, pero efectivamente es una fuente primaria al provenir de una autoridad central que que da conocimiento a la sociedad de cuáles son las leyes, reglamentos y decretos del orden general a seguir dentro del comportamiento ciudadano. Entonces, En claro, este es caso, oficial, es oficial, en es este caso usted primaria. la está convirtiendo en una fuente secundaria. No, lo que yo quiero decir Ah, ya. Está explicando. es una fuente primaria Porque no porque lo entendió, pero por lo tanto la tuya. La mitad. cuando nosotros hacemos el trabajo de reconstrucción de la historia, mediante el uso de estas fuentes, que en este caso es primaria, es posible reconstruir un relato historiográfico haciendo uso de esta fuente que es efectivamente primaria, ¿ya? Y nos entramos de nuevo a darle unas vueltas a los ejemplos que estaban dando las profesoras, que si yo recopilo, extraigo información de este documento oficial, que es primario, y elaboro un texto o un libro o una tesis, qué sé yo, acerca de las leyes, reglamentos y decretos del orden general, ya mi trabajo vendría siendo secundario. O sea, mi trabajo va a dar como resultado una fuente secundaria. Además, por la interpretación que yo le estoy dando a esta fuente. No debemos olvidar que la interpretación histórica, una vez haciendo uso de las fuentes, no queda exenta de intencionalidades o de opiniones o cargas valóricas que nosotros le damos. Entonces, la fuente secundaria efectivamente tiene en su central composición la interpretación que nosotros le damos. Puede ser que a mí me cargue las leyes y reglamentos y hable mal o despectivamente de estas normas o leyes, pero que lo hago a partir de las fuentes secundarias. O sea, como mi resultado da una fuente secundaria, no está libre de la interpretación misma. El diario oficial, el documento que estamos proyectando en estos momentos, es una fuente primaria, porque está libre de interpretación. Nuestra tarea como
estudiantes o como historiadores en este ejercicio de reconstruir la historia, habla de que utilizamos estas fuentes primarias para reconstruir la historia y por lo tanto quedaría como una fuente secundaria el resultado. No sé si me explico. Por Es lo como tanto, el tratamiento de la claro, fuente, al fin y al Sí. cabo. Porque claro, igual justamente, el diario oficial lo que busca hacer es decretar, ¿cierto?, o publicar alguna ley o alguna medida en especial sobre un momento en particular, ¿cierto? Aquí no nos está diciendo, no, el COVID es muy malo, porque... no, aquí nos están diciendo, no puedes salir por el COVID, listo, Exacto. es algo así como, no deja mucho para pensar, ¿cierto? En cambio, si yo tomara el diario oficial, de hecho, muchos de los profes probablemente que hemos hecho tesis de historia, nos tenemos que encontrar con que tenemos que estudiar estos diarios oficiales y luego decir, no, en realidad el diario oficial dijo pura mentira. Pero eso ya es una interpretación mía, ¿cierto? Por lo tanto, pasaría a ser una fuente secundaria. Ya no es algo como libre de prejuicios, por decirlo de alguna manera. claro. Y ¿La hay con esta, Mati? bueno, bien, como habíamos dicho que las fuentes primarias se componen de una serie de elementos, de datos, la que tenemos aquí es un mapa, ¿ya?, de unos pueblos anteriores a... de este mapa es el que tienen los vikingos, que es un pueblo antiquísimo, y que pisó el continente americano antes de los españoles. Entonces, es una fuente que se encuentra se encuentra en uso de manera personal por estos mismos vikingos y que con ella pudieron dar, quizás por accidente o por orientación misma, al continente americano. Entonces, es una fuente antiquísima, se descubrió en la década de 1950, pero que al hacer uso de esto, nosotros podemos reconstruir un relato historiográfico con el uso de esta fuente. Pero también la pregunta es, ¿qué tipo de fuente es en su clasificación? ¿Es una fuente primaria? ¿Es una fuente secundaria? Hay que pensar en la originalidad de esta. Hay que pensar que no tiene ni siquiera una interpretación misma. Entonces, dice el pequeño texto que hay al lado, Fuente Cristóbal secundaria. Colón no fue el primer hombre occidental en pisar territorio americano. 500 años antes de que su expedición hollara con éxito la Española, un grupo de explotadores nórdicos, impulsados por sus triunfos en Islandia y Groenlandia, alcanzaría las costas orientales de lo que hoy es Canadá y parte de Estados Unidos. Allí, en las islas de Labrador y Terranova, fundarían la primera colonia de un territorio al que jugaban inédito. Bien, el texto hace referencia a un pueblo que pisó el continente americano mucho antes de los españoles y bueno, el tema central de esto es si podemos identificar si esto es una fuente primaria o secundaria. Teófilo, ¿tú qué dices? Secundaria. Es una fuente secundaria. Sí. ¿Por qué sería ¿Por qué? secundaria, Teo? Porque no está el primario, el que no la relata directamente quien hizo el párrafo. Pero ahí estás identificando como fuente secundaria. ¿El Fuente texto secundaria. o el mapa? No, el texto. Ah, súper. Ah, claro, el texto sí. El texto es una fuente secundaria. Texto Bueno, excelente. no lo habíamos pensado como para poder ejemplificar con el texto, porque el Ay, texto sí. claramente se interpretó como que la pregunta era el texto, pero bien, el texto es secundaria, pero Es el mapa, secundaria. Es primaria. El mapa es primaria. Es Súper bien, Eduardo. ok. ¿Por qué sería primaria el mapa? excelente. Porque está indicando el lugar exacto que estaban ellos. Está mostrando el lugar exacto donde estuvieron ellos antes que llegara Colón. Y aparte pensemos ahí en el tiempo en donde se hace la fuente. La hicieron Exacto. los mismos vikingos, ¿cierto? Exacto. El Nosotros mapa ahora es de origen, es originario. Exactamente.
nosotros ahora la tomamos y la interpretamos y decimos, oye, en realidad los vikingos estaban súper perdidos con el mapa, así como que hicieron un mapa nada que ver a cómo es en realidad, o como lo conocemos, ¿cierto? Pero en sí es una fuente primaria, porque es una fuente, a partir que es súper antigua, ¿cierto? Y el texto nos ayuda a reconocer eso, pero también porque no tiene ni un tipo de intervención ni de interpretación. Es la visión de los vikingos puesta en una imagen, ¿cierto? Exacto. O sea, ahí está el tema de la fuente primaria. Súper bien. Y súper bien, Súper. Teo, el análisis de la fuente secundaria del texto, porque Sí, de verdad del que no lo texto. Claro. habíamos pensado. Sí, Ajá. sí, de hecho, fue muy bueno. Muy bueno tomar en cuenta al texto también como una fuente, así que ahí Claro, claro. Súper bien. súper. Y bueno, como igual ya dijimos en un comienzo, también hay fuentes materiales. Y lo entretenido de una fuente material, ¿cierto? Es que, bueno, lógicamente yo la puedo tocar, pero también es lo entretenido de cómo la arquitectura nos dice mucho sobre su tiempo de origen. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la pirámide, ¿cierto? Tenemos los moais, o tenemos el mismo obelisco en Buenos Aires que todavía Buenos sigue Aires. siendo el centro de la ciudad, ¿cierto? Y si lo pensamos o lo analizamos ya en términos como con las gafitas historiográficas, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que cada una de esas estructuras nos está diciendo mucho de su tiempo de elaboración. Por ejemplo, los moais, ¿cierto? Que se han tratado de conservar mucho, de que pese a que se robaron uno, se lo llevaron para un museo y toda la cosa, pero los moais nos están diciendo, o sea, cada elemento que conforman los moais significa algo, tiene un símbolo de por medio, tiene relación con la cultura Rapa Nui, ¿cierto? Tiene relación con la espiritualidad, con el tema como de la divinidad. De hecho, la posición en la que se encuentran dice mucho también. O el obelisco en Buenos Aires, ¿cierto? Que está al medio de la ciudad por algo, de que es esta estructura súper grande, que trata como de simbolizar también el tema del poder, del logro, básicamente, porque es como que ya representa un poco esta como posibilidad de que somos independientes, ¿cierto? Demostrémoslo y erijamos esta cosa gigante en el medio de la ciudad, que básicamente mueve un poco la ciudad también, como que divide un poco la ciudad también. Entonces, ese es otro tipo de fuentes, ¿cierto? Y como están construidas en un determinado tiempo, ¿qué pasarían a ser? ¿Fuentes primarias o secundarias? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, los moais en Rapa Nui. ¿Serán fuentes primarias o secundarias? Primarias, porque son Para las mí dos. primaria. Ay, muchas. Sí, Francisca escribió en el chat también, puso que eran primarias. Primarias, ¿cierto? ¿Y primarias por qué, Facundo? Bueno, porque vienen de años atrás. Están hechas hace Claro. ya, Claro. y no están intervenidas, que eso también es algo importante, ¿cierto? Eso bueno, obviamente el tiempo las ha deteriorado y Sí. todo lo demás, ¿cierto? Pero se trata de conservar lo mejor posible porque el símbolo, ¿cierto? Se trata de mantener dentro de todo, lo que implica Yo, Moai para la cultura Rapa Nui. Súper yo bien. tengo algo más que acotar. Dígame, Reflejan el origen del lugar. ya, Justamente, Sí, súper. claro. Como la fuente primaria material existe y da la posibilidad a los que están reconstruyendo la historia o estudiándola de darse cuenta de la experiencia que tuvieron los pueblos anteriores a nuestra generación. Sin esas fuentes materiales no podía, o se haría mucho más difícil reconstruir la historia que ha pasado en el continente o en un lugar, un lugar como localidad, y dada la existencia de estas fuentes, es posible que pudiésemos reconstruir la historia de los pueblos, en este caso el azteca o pueblos medio orientales. Existen muchas Sí. ruinas que los podríamos decir que son fuentes primarias en Medio Oriente, en Asia, y posibilitan el estudio de los pueblos a través de su historia material. como los egipcios, por ejemplo. Por ejemplo. Que se Y no asocian con pensemos los egipcios, al tiro pensamos en las pirámides. en pirámides, claro. Y no pensemos solo en cosas tan grandes como estas construcciones. Pensemos en las vasijas, por ejemplo, que han ido dejando las distintas
cultura, sus telares, por ejemplo, los que ellos hacían como vestimenta, como adornos, por ejemplo. Todos estos son piezas, las momias, ¿no es cierto? También el vestuario que usaban las mujeres y los hombres en la época colonial, en la Los época jeroglíficos. medieval, los jeroglíficos. Claro, podemos pensar hasta en distintas cosas, instrumentos, las primeras películas que se filmaron, ¿no es cierto? Hay montones que son materialmente fuentes primarias que nos muestran. Más de alguno tal vez en su casa tenga una cámara fotográfica antigua, por ejemplo, puede tener una máquina de escribir, todo ese tipo de cosas son fuentes materiales primarias porque fueron construidas en la época que les corresponde. Claro. Incluso podríamos darle una calidad de evidencia o de legado cultural que nos han dejado a nosotros, a los posteriores, para relacionarnos con ellos a través de la historia. ¿Ya? Si no, se nos haría mucho más difícil estudiar el tiempo azteca, si no existieran las pirámides, por ejemplo. Quizás ni tampoco sabríamos que existieron. Exactamente. Entonces, la fuente histórica es un insumo, como vamos a verlo en las diapositivas posteriores. De hecho, como bien dice el profe, estas fuentes materiales también puede ser algo tan sencillo como una carta, ¿cierto? Como está ahí en la diapo. Que como dice en el título, ¿cierto? Es una carta de Einstein que escribió a su hija en el año 54, lo podemos identificar por la fecha que escribió ahí arriba. Y probablemente él no hizo esta carta pensando en, voy a escribirle la carta para que luego en el año 2020 los profesores le muestren esta carta. No, jamás pensaron en eso, ¿cierto? Uno como que no está pensando en el impacto que va a tener, ¿cierto? A nivel como histórico. Pero sin embargo, si nosotros analizáramos esta carta ahora, no se alcanza a ver lo que dice, pero probablemente si la analizáramos nos estaría diciendo mucho de lo que estaba ocurriendo en el 54. Entonces, esa es la gracia o lo bueno, lo rico que tiene analizar una fuente, que nos dice mucho sobre su tiempo, sobre su contexto histórico, que es algo que vamos a aprender a analizar en la clase siguiente. Entonces, la intención de las fuentes, chiquillos, independientes si son materiales o no, es que poder extraer la información que me entrega, analizándola, que es lo que vamos a aprender a continuación. Muy bien. Entonces, esto es muy importante. Importante, sí. Primero, porque son muchas, ¿cierto? Los tipos de clasificaciones en las que las podemos encasillar. Y por lo mismo es muy importante que las vayan entendiendo y que si no las entienden, las compartimos al tiro para que después pasemos a los ejemplos y nos sea mucho más simple. La primera clasificación que tenemos acá son las fuentes escritas, ¿cierto? Y son las más habituales, tal como dice ahí, porque pasan a ser documentos, textos, cartas, ¿cierto? Como ya lo veíamos, los registros del censo que quedan guardados, ¿cierto? En los archivos, diarios de vida, un diario súper famoso, el diario de Ana Frank, ¿cierto? De Ana Frank. Que dicen que fue manipulado y que lo cambiaron, pero en el origen, ¿cierto? Es interesante porque es el diario de vida de una niña, y ese diario de vida me está diciendo cómo vivieron, como en el cotidiano, las personas judías, el tema del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es la gracia de la fuente, en ese caso. Y lo interesante es que las fuentes escritas pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿cierto? Tal como, sigamos con el ejemplo, el diario de Ana Frank sería una fuente primaria porque lo escribió esta niña, ¿cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si yo ahora, desde el presente, quisiera hacer un ensayo sobre la vida de Ana Frank, probablemente yo tendría que tomar su diario de vida, tendría que buscar información extra, y con esa información yo hacer un libro. Y ese libro ya sería una fuente secundaria, ¿cierto? Porque yo estoy interpretando la fuente primaria que fue su diario de vida. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo la lógica de esto? ¿Hay alguna duda? Al tiro levanten la mano para que vayamos bien. Al tiro. La Joana que estaba por ahí, la vi. Brian, Camila, ¿les va quedando claro? Sí, profe, a mí sí. Ya. Bueno, un alcance de esto, disculpen, pero en esta clasificación de fuente histórica se mezclan las primarias y las secundarias. Hay que tener mucho cuidado en esta clasificación también.
¿ya? Porque venimos clasificándola en primaria y secundaria. Esto vendría siendo una apertura a una subclasificación, entre ellas, como escritas. el tipo de fuente, claro. Claro, y como bien está explicitado aquí en el texto, estas pueden ser escritas, pero también pueden ser primarias o secundarias. Entonces hay que tener mucho ojo en ese punto, ¿ya? Solo eso. Exacto, súper bien. Tenemos en segundo lugar las fuentes gráficas y o estadísticas, ¿no es cierto? Dice ahí muy bien que generalmente son secundarias, porque como ya explicó la profesora cuando estuvimos viendo la imagen del gráfico de la subida del nivel del mar, ¿no es cierto? Son datos numéricos. Por lo tanto, es una suerte de recopilación de datos. Hay que buscarlos y considerarlos durante el tiempo. Y ustedes ahora último han estado muy habituados a este tipo de fuentes, sobre todo con el tema del COVID. Siempre nos van diciendo todos los días cuántos fallecidos tenemos, cuántos contagiados tenemos, qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que pasa en China, qué país tiene más, qué país tiene menos. Por lo tanto, lo que va haciendo este tipo de fuente gráfica y estadística es que va viendo la información, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y es así como posteriormente se pueden hacer los análisis, por ejemplo, se puede buscar la información, como dice ahí, cuantitativa, se pueden hacer tablas, se pueden hacer gráficos. De esta situación, por ejemplo, de la pandemia, van a salir un montón de estudios con respecto a los ventiladores mecánicos, a los medicamentos, por ejemplo, etcétera. Pero son fuentes secundarias porque se recopilan datos de distintos lugares y se ponen todos en un solo lugar, y lo que muestra finalmente son datos, no son historias, digamos, personales, sino que son recopilaciones de datos de un momento específico, ¿no es cierto?, en el que nos encontramos. ¿Se entiende la definición? ¿Se entiende el por qué son secundarias? Sí, Facundo por ahí dice que sí, muy bien. ¿Sí? Súper. Bueno, en tercer lugar, entonces, ya pasamos a analizar las fuentes iconográficas, que son mis favoritas, lo asumo. Sí. Y las fuentes iconográficas, la gracia que tiene, ¿cierto?, que tiene toda relación con lo visual. Entonces, una pintura, una foto, un grabado, una ilustración, una caricatura, o sea, todo ese tipo de fuentes visuales, ¿cierto?, son fuentes iconográficas. Y al igual que las fuentes escritas, en su mayoría, suelen ser fuentes primarias. Porque, por ejemplo, pensemos, si yo tomo una foto, ahora, por ejemplo, yo saliera a la calle y tomara una foto de la calle, yo vivo aquí cerca de Vicuña Maquena, saco una foto y digo, Vicuña Maquena, el 17 de junio del 2020, durante la pandemia. Probablemente en mi foto haya casi nada de autos, ¿cierto? El metro ya no sé si está funcionando. Entonces, a mí esa foto, ¿cierto?, si yo la analizo en un tiempo más, les va a ayudar, ¿cierto?, a la gente del futuro, a saber cómo era el cotidiano durante la pandemia, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, de hecho lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, analizo fotos de tiempos pasados, analizo fotos, por ejemplo, de las guerras mundiales, o de lo que fue la Guerra Fría, o, por ejemplo, de la llegada del hombre a la luna, que fue una foto así como súper influyente. Ellos probablemente lo hicieron sin saber que era una fuente primaria, ¿cierto? Pero a mí esa foto me está dando información sobre ese tiempo. Entonces, esa es la gracia, ¿cierto?, de la fuente iconográfica. Súper bien. Por otro lado tenemos las cartográficas, y esas son bastante sencillas porque son todos los mapas que nosotros podemos encontrar, que tienen un lenguaje específico. Los mapas, ¿no es cierto?, se hacen a una escala, tenemos que poner una clave, que son como los dibujitos, la leyenda, ¿no es cierto?, de que nos indica, por ejemplo, qué color significa cada cosa, o el puntito significa una ciudad capital, o significa otra cosa. Por lo tanto, siempre los colores y los símbolos son sumamente importantes en los mapas. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, de los mapas históricos, que nos explican las situaciones en momentos determinados. Dicen ahí que son sincrónicos o estáticos, pues dice, explica situaciones en momentos determinados, o diacrónicos o dinámicos, que explican la evolución de una situación. Si volvemos al ejemplo del mapa que habíamos visto anteriormente, dijimos que era una fuente primaria porque era un mapa que habían hecho específicamente los vikingos. Si yo vengo ahora, por ejemplo, y veo un mapa de los viajes de Cristóbal Colón, pero un mapa hecho por él, hecho por Cristóbal Colón, donde nos muestra los viajes que él hizo a América,
es una fuente primaria. Pero si yo, por ejemplo, profesora Yaraví, hago un mapa de los viajes de Colón, pasa a ser una fuente secundaria, porque yo estoy usando otra información para poder crear este mapa, ¿no es cierto? Todos los mapas que nosotros vemos, que nos muestran los países del mundo, que nos muestran lugares turísticos, que nos muestran un mapa físico, por ejemplo, un mapa climático, etcétera, todos ellos son mapas que son fuentes secundarias, porque me están mostrando información. Ahora, si yo veo un mapa hecho por una persona en específico, en una etapa de la historia en específica, esa, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, pasa a ser una fuente primaria. Pero en general, la mayoría de los mapas son fuentes secundarias, porque también, al igual que los gráficos y las estadísticas, me van mostrando, ¿no es cierto?, cómo ha ido, por ejemplo, evolucionando los países a lo largo de los años, cómo ha ido cambiando los límites de los países, por ejemplo, etc. ¿Se entiende, chiquillos, la diferencia? Sí. ¿Sí? Ok, súper. Sí, sí, sí. Bueno, las fuentes materiales ya las trabajamos, ¿cierto? Pero ahora que lo estaba viendo de nuevo, creo que un ejemplo súper claro es cuando uno va a un museo, ¿cierto? Ojalá que, bueno, después de que se acabe el COVID y toda esta cuestión, tengamos el tiempo de poder ir a algún museo, al que ustedes quieran. Sí, sería y genial. se van a dar cuenta de que la mayoría de las galerías, ¿cierto?, de las exposiciones son objetos. Recuerdo ahora puntualmente, no sé por qué, pero me acuerdo del Museo Histórico Nacional que está ahí en la Plaza de Armas, que ahora está cerrado, ojalá que vuelva a abrir pronto para que podamos ir después, que hay una parte en donde solamente se exhibe ropa de mujer de los años 60, más o menos. Y es muy interesante porque nos está diciendo, uno decía como, ¿qué sentido tiene ver la ropa, cierto? Pero la ropa me muestra el estatus de las personas. Por ejemplo, habían unas vestimentas así como en el maniquí con unos gorritos así todos elegantes, con una plumita. La tela de la ropa es distinta, ¿cierto? Mientras que había otra ropa que era otra cosa. Entonces, ahí me está hablando, por ejemplo, esa ropa, que es una fuente material, me está hablando sobre las diferencias sociales de ese tiempo, por ejemplo. O también podemos ver en los mismos museos las momias, como ya les decía, o pensando en ese mismo museo, uno entra a ese museo y ve en la primera sala todo el tema de los pueblos precolombinos, que se les llama, y puede ver algunos tipos de herramientas, de vestimenta también, utensilios usados para la guerra, y todas esas cosas materiales me ayudan como a reconstruir la historia de ese tiempo. Entonces, eso es más sencillo, ¿cierto? Las fuentes materiales son primarias, siempre. Y por último, las fuentes orales son testimonios. Y el ejemplo más claro y más significativo es que nosotros ahora somos fuentes primarias de lo que va a ser el COVID, ¿cierto? Si nos preguntan en unos años después, uno va a poder dar su propio testimonio. Y vamos a estar siendo fuentes primarias, ¿cierto? Porque yo lo voy a relatar desde mi experiencia. Y probablemente, y esa es la gracia de la historia, que las experiencias son súper distintas. Entonces da para muchas interpretaciones. Yo puedo decir, no, en realidad la pandemia fue lo más aburrido del mundo. Mientras otra persona me puede decir, no, yo lo pasé súper bien porque estuve en mi casa, estuve regaloneando con mi perrito, no sé. Entonces, esa es la gracia como de las fuentes, que da para mucha interpretación. Entonces, lo dijimos, ¿cierto? La primera clasificación importante es entender si una fuente es primaria o secundaria. Esa es la base. Y luego hay una subclasificación, por decirlo de alguna manera, que es esta, ¿cierto? Identificar si es escrita, si es iconográfica, si es material o es oral. Esa es la intención. Entonces, eso es lo mismo que acabo de explicar, solamente que está graficado, para que no se compliquen y en cuestión, por temas de tiempo, lo vamos a adelantar. Adelantar un poquito. Pero, por ejemplo, y aquí quiero que alguien, si algún voluntario quiere ayudarme con este ejemplo, o lo hacemos dedocráticamente. Dedocráticamente. Abel levantó la mano, me encanta, yo sabía que Abel iba a decir que sí. Abel. Vamos a ver. Tenemos esta portada de diario del año 73, periódico chileno, ¿cierto? Un día después del conocido golpe de Estado, en septiembre, ¿cierto?, del año 73. Primero, yo les pongo esa tablita como una especie de procedimiento para trabajar la fuente, ¿ya? Por eso les pongo algunas preguntas como para que se vayan orientando. Lo primero que hay que contestar a Abel,
la autoría y el contexto histórico de esta fuente. ¿Quién la elaboró? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién la elaboró? Esto fue el diario Mercurio, ahí lo dice en el título. Súper. Súper. Esto fue, o sea, la ¿Cuándo? ¿En caída el año? del presidente Allende. El 73. Sí. 73. El año no le llego 73. hasta el año porque ahí ya no. 73. Sí, ahí 73. Eduardo te está ayudando. Sí, muy bien, Eduardo. Súper. Entonces, si tenemos en cuenta que es un diario escrito en el 73, ¿qué tipo de fuente es? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Primaria. Excelente. Secundaria. ¿Por qué me ¿Por qué dice que es primaria? secundaria el Brian? Porque... Ah, no, me equivoqué, ¿verdad? Que estamos hablando del Mercurio, sí. Sí. Ya, sería primaria, ¿cierto? Porque es del año 73, Así es. de su propio tiempo, ¿cierto? Y aquí me está contando un hecho de la manera más objetiva posible. Objetiva. Luego, sí, objetiva entre comillas, sabemos que la Objetiva entre objetividad comillas, sí. es bien cuestionable. Sí. Luego, el Abel y el Eduardo que están aquí ayudándose mutuamente. ¿Qué elementos veo yo en esta fuente? ¿Qué Toda veo? la información de lo que pasó en el año 73, la muerte del Allende, Ya. imágenes, ¿Qué me están etcétera. diciendo esas imágenes? ¿De qué son esas Fotos. imágenes? Personas. ¿Ustedes saben quiénes son esas personas, chiquillos, no? Los personajes no, yo no, Sí, sinceramente. ¿No la los junta, conocen? la junta militar que controló el país en ese entonces. Muy bien, Eduardo. Excelente. Ellos son los miembros de la Junta Militar. Muy ¿Y bien. ahí quiénes son? Ahí está Pinochet, está Leighton, Leighton, Mendoza, sí, Mendoza, sí, y me falta el otro, no me a mí acuerdo. igual. Ya. Ya. Lo vamos a averiguar, la otra casa se lo decimos. Lynch. Lynch. Ya, verdad, Algo por ahí. verdad. Bueno, Sí, sí, Algo por ahí. muy bien, muy Sí. bien, muy bien. Sí, ya nos están mostrando estos 4 personajes, Sí. ¿cierto? Sí. En las fotos de abajo, dentro de este periódico, ¿qué se ve? ¿Alcanzan a ver, chiquillos? De lo poquito que se alcanza a ver, porque la calidad obviamente Sí. que cuesta. Ahí se ve Son militares, un parece. edificio, Militares, no sí. sé, parece Y la moneda. como Y la la moneda. moneda, La exacto. moneda, muy bien. Se ve la moneda, ¿cierto? Se ven militares. Además Correcto. tenemos que el título dice Junta Militar controla el país. Además nos está diciendo que murió Allende. Entonces, todos Por esos ejemplo. elementos a mí me permiten hacer un análisis, ¿cierto? Que sería el paso siguiente. ¿Qué me está diciendo esta fuente? Si yo tomo todos los elementos que mencionamos recién, ¿qué me está diciendo sobre ese tiempo en la que fue? Un acontecimiento histórico. Súper bien. Súper bien. ¿Qué pasó en ese acontecimiento histórico? ¿Por qué es un acontecimiento histórico? Porque se derrocó un gobierno, un presidente. Súper. Súper. ¿Qué pasó con el presidente que había en ese tiempo? Murió. Murió, ¿cierto? Pero también tenemos, por lo que nos muestran las imágenes, que hay una moneda bombardeada, ¿cierto? Que los militares están en la calle. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas me están dando cuenta de un periodo de mucho caos, o como de muchas transformaciones, ¿cierto? Entonces, esa es la intención cuando uno trabaja una fuente, como analizar los elementos de la fuente, aunque sean súper obvios. Pero a mí me dice mucho. Por ejemplo, lo mismo que dijimos recién, estos 4 personajes no están ahí porque sí, como para rellenar el diario, ¿cierto? Ellos no son como la nueva junta, ellos son los nuevos mandamases, ¿cierto? En Chile. Entonces, por eso están ahí. O poner la idea de la imagen de los militares en la calle es por lo mismo. Estábamos diciendo que hay que tener cuidado. Es como casi una advertencia de decir como no salga a la calle porque está aconteciendo algo grande, ¿cierto? Como que algo como peligroso, entre comillas. Entonces, si yo tomara esta fuente, ¿para qué me sirve? ¿Qué información me entrega? ¿Sobre qué periodo? Partamos por ahí. ¿Sobre el golpe de Estado fue o no? Sobre el golpe de Estado, me está dando información sobre ese tiempo. ¿Y qué me está diciendo sobre Y el que golpe de Estado? murió. Que murió Allende. Te está diciendo la junta militar que hubo en aquel tiempo y los sucesos que pasaron.
Exacto. Y me está diciendo, ¿el golpe fue bueno, fue malo, fue muy tranquilo o fue Fue caótico? tomado no, fue tomado por la fuerza. Exacto. ¿Y cómo uno logra saber que fue tomado por la fuerza? Por los militares y por el bombardeo de la moneda. Exacto. Por los militares. Porque ahí uno analiza los elementos de la fuente. ¿Se entiende? Como que finalmente uno va tomando los elementos y los elementos me ayudan a clasificar la fuente y a tomar la información para ver para qué me sirve esta fuente, ¿cierto? Porque de repente hay fuentes que uno dice, no, en realidad no, para lo que estoy buscando no me sirve, y lo desecha, ¿cierto? Pero en este caso, si yo quisiera hablar del golpe militar, esta es una súper buena fuente, ¿cierto? Me está contando qué pasó el día después. Y las imágenes me permiten ver que lo que pasó el día después fue bien catastrófico, ¿cierto? Súper bien el ejemplo. Súper. ¿Alguien más por ahí que nos quiera ayudar? Sí, ayúdenos Yo con tenía esta hora. una consulta. Teo, dale. Por ejemplo, se dice, bueno, lo que no tengo mucho conocimiento de la historia de Chile, pero lo que se dice que no se reconoció que fue un golpe de Estado, aunque verídicamente fue un golpe de Estado. Entonces, si una pregunta me la hacen y fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado, ¿cómo se definió? ¿Fue un golpe de Estado? ¿No fue un golpe de Estado? ¿Está todavía en discusión? Es que todo va a depender, según mi punto de vista, de la historia es muy interpretativa. Todo va a depender de tu visión de las cosas, de tu tendencia política, por ejemplo, religiosa. Para las personas del bando de la izquierda, por decirlo de alguna manera, obviamente fue un golpe de Estado. Para las personas, ¿no es cierto?, que estaban, hablemos mejor los que estaban en contra del hecho, van a decir que fue un golpe de Estado, los que estaban a favor de este hecho, van a decir que fue un pronunciamiento militar, porque esos son los dos nombres que se le da a esta situación. O Entonces, gobierno militar. O gobierno militar, ¿no es cierto? Entonces, la interpretación se va a dar según tu perspectiva de la historia. Según mi relato. Exactamente. Entonces, ahí es donde uno como neutro tal vez, lo que tiene que hacer es escuchar los dos relatos, las dos partes. Uno tiene que interiorizarse con las dos visiones y a partir de eso, uno como persona puede hacer su interpretación propia de los hechos y decidir si fue bueno o fue malo lo que ocurre. Profe, ¿puedo acotar algo? Sí, por supuesto. Allende ejercía en aquel entonces y el nuevo gobierno militar lo tomó por la fuerza. Entonces eso es un golpe de Estado, porque él ejercía en aquel entonces. Claro, yo quería agregar también algo, porque si nos ponemos a pensar qué es lo que efectivamente es un golpe de Estado, yo pienso en que es una ruptura del orden democrático o de la tradición democrática que se venía desarrollando a partir de 1925. Recordemos que hay otros sucesos y acontecimientos que rompen democráticamente lo establecido. Y claro, si pensamos objetivamente la historia, al margen de toda la carga valórica o los juicios de valor que podemos hacer con respecto a la política, efectivamente un golpe de Estado es romper con el orden democrático mediante cualquier tipo de actividad. Recordemos que el golpe de Estado de 1925 con Carlos Ibáñez del Campo no se disparó ni siquiera un tiro y pudieron los militares tomar el poder. Entonces, claro, finalmente puede ser un golpe de Estado pacífico o un golpe de Estado violento de la manera del 73, pero que, claro, rompe con la democracia, rompe con la elección democrática de los presidentes y lamentablemente se dio hace 40 años atrás, más o menos, esta ruptura de la democracia. Entonces, claro, podemos también no olvidarnos de que existe un eje objetivo de cómo analizar la historia. Y de hecho, que finalmente se llega a un consenso. Finalmente se llega a un consenso en donde, analizando, por ejemplo, todos los puntos que puso Matías ahora, y se determina finalmente que fue una dictadura y que lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 fue un golpe de Estado. Así es.
Ahora se definitivamente. reconoce como tal. Hubo un tiempo en que no. Ahora sí que se reconoce como tal, y de hecho hasta hace unos pocos años atrás en los libros de historia todavía seguía apareciendo como pronunciamiento militar, y ahora ya se habla directamente de una dictadura y de un golpe de Estado, por lo tanto, y no solamente acá en Chile, pensemos que lamentablemente en la mayoría de los países latinoamericanos tuvimos procesos de golpes de Estado y de dictaduras durante la época de los años 60 y 70. Entonces, es algo que también es contemporáneo a todos nuestros países. Así es. El Abel había levantado la mano. Parece que ya no. Bueno, sigamos con el ejemplo entonces. Voy a omitir ese porque es muy similar, así que olvídenlo. Sí. Pero este también nos puede decir mucho, ¿cierto? A ver, aquí le preguntamos a la Joana. Quiero escuchar a la Joana porque no la he escuchado. Quiero saber qué piensa. Joana, primera parte de esta tablita que tenemos que completar. ¿Quién elabora la fuente, cuándo y dónde? ¿Cómo podemos completar esa información? Quien la elaboró es una encuesta de percepción climático. Ya. Es como una definición del cambio climático. Ya. ¿Dónde se elabora? Se elabora en Colombia en el año 2018. Súper bien. Eso, ¿cierto? Ya nos da una información inicial para saber desde cuándo está mirada esta información. Probablemente, si hiciéramos esta encuesta en el año 1950, los datos serían distintos, ¿cierto? Eso también es muy interesante. Ahora, en un segundo paso, ¿qué tipo de fuente es si es una fuente estadística? ¿Es primaria o es secundaria? Secundaria, creo yo. ¿Por qué sería secundaria? Secundaria. ¿Alguien se ayuda a la Joana para que no se me ponga nerviosa? Porque están recopilando información. Porque Están es haciendo posterior, una... es posterior al periodo. Ya. Es posterior al periodo, están recopilando información. ¿Qué más puede ser? El Teo que se quedó con las ganas de decir algo. Sí, es secundaria porque, a ver, como que la escribió alguien, pero la estudiamos, otra persona la informaron. Ya. No sé si Y estoy también muy hay específico. lo interesante, chiquillos, es que están preguntando la experiencia de las personas, la opinión. Y la opinión en ese caso es una fuente primaria, ¿cierto? Porque es lo que yo creo. Pero yo recopilé distintos testimonios, distintas experiencias, y con esa información, ¿cierto? Yo logré elaborar este gráfico. Entonces pasaría a ser una fuente secundaria. ¿Y qué elementos veo en el gráfico? ¿Qué me está diciendo? Porcentaje. Ya. Los cambios del comportamiento del clima. Extraordinario. Ya. Los porcentajes. La mayoría de la gente, ¿qué piensa sobre el cambio climático? Es una realidad. Porque ahí piensan que la pregunta que se le hizo a las personas de la encuesta fue, ¿cómo definiría usted el cambio climático? Y la mayoría de las personas, ¿qué fue lo que dijo? Cambios en el comportamiento del clima. La mayoría cree eso, ¿cierto? Absolutamente. Y ese 8,6%, ¿qué fue lo que dijo? Que es un fenómeno natural. Entonces, ya ahí Natural del tenemos... planeta. Exacto. O sea, ahí ya nos dimos cuenta de que la gente cree que el cambio climático tiene orígenes súper distintos, o sea, como que una casi tenemos la culpa a nosotros los humanos y que otra es como, no, si esto va a pasar porque a la Tierra siempre le pasa, y ya se va a quitar en algún momento. Entonces, eso también nos dice cómo piensa la gente en el 2018, ¿cierto? ¿Cómo evalúa el tema del cambio climático? O el peso que le damos al tema del cambio climático, ¿cierto? La mayoría, afortunadamente, entiende esto como un cambio, obviamente, en el comportamiento del clima, pero hay otra gente que dice, no, sí se va a quitar, ¿cierto? O sea, esa información, ¿cierto? ¿Para qué me podría servir a mí estas estadísticas?
¿Para qué podría usar yo este gráfico? ¿Qué podría estudiar yo que diría, oh, en realidad esta fuente me sirve para complementar bien mi trabajo? ¿Qué puede ser? ¿Como orientación? ¿Cómo? ¿Como orientación, como una guía? Ya. ¿Qué más puede ser? ¿Para qué podría usar yo este gráfico, esta información? Oh, para saber qué es lo que piensa la gente al respecto, para conocer más las ideas de las personas, Exacto. para saber cómo ellos se toman, para ver con qué peso toman el acontecimiento que está pasando. Claro. O, por Y ejemplo, si también, yo hiciera esta misma encuesta ahora, ¿cierto? En el medio de la pandemia, sería súper interesante quizás ver los datos y poder contrastarlos, decir, oye, ¿por qué ahora la gente creerá, la mayoría pensará, por ejemplo, que el cambio poder climático, comparar, sí. claro, eso también es súper útil. Entonces, la información hay que tomarla de esa manera, como también para enriquecer un poco el análisis del tiempo, ¿cierto? En el que fue realizada. Y por cuestiones de tiempo vamos a hacer el último ejemplo porque estamos súper pasados. Sí, estamos Pero pasados. no quiero hacerlo solo porque es entretenido. ¿Alguien le es familiar eso? Sí, Forrest Gump. me encanta. Forrest Gump. Forrest Gump, ¿cierto? Corre, Forrest. Corre, Forrest. Ya lo vamos a dejar silenciado porque no sé si me alcanzan a escuchar bien con la película de fondo. Pero, una película, ¿qué Maravilloso. tipo de fuente podría ser una película? ¿Primaria o secundaria? Es una fuente secundaria porque ahí está contando la historia de alguien. Una persona. Ordinario. Ya. ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Qué piensan los demás? Están en la duda. Estoy en la duda. Bueno, yo sí pienso que es primaria. Puede ser una vida real. Sí, es primaria porque es lo que sucede en el momento. Correcto. Es primaria porque en la película se ve la historia de él. Ya. Pero está basado en algo que pasó. Es como, Así que es secundaria. Es ¿Qué nos como en puede el decir el libro. Vicente para que nos solamente ayude esta el película. Vicente? Una película puede ser una fuente primaria también. También hay que verlo así, porque es un relato de un hecho específico, en el sentido de que viene a querer representar cómo pasó, pero esta película, en este caso, por ejemplo, Forrest Gump, es la misma historia. Entonces yo podría tomar, no sé, si hacen otra película de Forrest Gump, podría tomar las diferentes películas de Forrest Gump que hay para hacer una interpretación de esto, y ahí el trabajo que yo hago en base a las diferentes películas que tomé es en el fondo lo secundario, y mi fuente primaria son las diferentes películas que elegí. En el fondo es lo no intervenido. Claro. Cuando yo no intervengo la fuente, cuando yo no intervengo el relato, es lo primario. Cuando yo lo intervengo y construyo algo en base a eso, es lo secundario. Claro, si yo dijera en este caso, por ejemplo, no, en realidad, yo no sé si alguien ha visto Forrest Gump, si no la han visto, tarea para la casa, para el fin de semana. Véanla. Y es muy educativa. No, Sí, como que yo nos la he visto cuentan 2 veces. bacán, vuelve a repetirla una tercera vez, se la merece esa película. Yo creo que como 100, yo he visto como 100 veces Forrest Gump. Es muy buena, como que de verdad nos muestra muchas cosas. Sí. Y esa es la gracia que tiene como fuente primaria, que es lo que es. Porque si bien es una invención, ¿cierto? Probablemente Forrest Gump no existe como persona, pero sí nos permite conocer a través de su relato esta idea de cómo era Estados Unidos durante los años 60, cómo fue la guerra de Vietnam, cómo fue todo el movimiento hippie, o sea, como me ayuda mucho a visibilizar todos esos procesos. O sea, por eso es una fuente primaria, y aparte que pensemos que fue hecha el año 94. También probablemente se tomaron ciertos elementos que para el año 94 era importante de hablar. Quizás si hubieran hecho Forrest, o si remasterizaran Forrest y lo hicieran de nuevo, quizás, por ejemplo, le darían más énfasis al tema de las enfermedades de transmisión sexual, que fue un tema que está en Forrest, pero no se dice, porque probablemente en el año 90 era como medio tabú hablar de eso.
Ajá, ahora ya lo exacto. podemos hablar, ¿cierto? O el tema del racismo también, por ejemplo, Claro, el que amigo del ahora está mal, tan en boga, el claro, ahora está buba, en Bubagam, claro. camarones Bubagam. Entonces, lo interesante de trabajar las fuentes, chiquillos, es primero clasificarlas, si son fuentes primarias o secundarias, y luego hacer esta subclasificación que les mostramos delante. En este caso, como esta es una película, podría ser una fuente audiovisual, ¿cierto? Porque yo veo, pero como hay movimiento y hay escenas de por medio, podría considerarse una fuente audiovisual. O, por ejemplo, ver un noticiario de los años 50, por ejemplo, también podría ser una fuente audiovisual, porque me está demostrando, primero, cómo se mostraban las noticias, qué tipo de noticias se contaban, no sé, las dinámicas en las que contaban una noticia, cómo eran las notas, por ejemplo, me dice mucho. Entonces, y ya para terminar, ahora sí que sí, porque estamos medio... Ahora sí que sí, muy pasado. La tarea que van a tener que hacer, a diferencia de las fases anteriores, es mucho, mucho, mucho más simple. Básicamente es completar ese cuadro que está ahí, pero para completar ese cuadro tienen que antes analizar varias fuentes, ¿ya? No es tan así como, ya completémosla, ¿no? Esta primera clase, como ya quedó súper en evidencia, nuestro tema era las fuentes, ¿cierto? Para que ustedes aprendieran a trabajar una fuente. La próxima clase vamos a estar los profes de nuevo y la intención es aprender a contextualizar. Cómo yo sé lo que es cultural, cómo yo sé lo que es social, ¿cierto? Porque de repente hay confusiones en eso, a todos nos pasa. Y ya en la tercera clase vamos a retomar un poquito el contenido que veníamos hablando, ¿cierto? Sobre la época colonial y poder contrastarlo con lo que está pasando ahora, ¿ya? Entonces, mañana va a estar liberado en la página del colegio, pero también se los vamos a mandar por los WhatsApp del curso, lo que se llama un dossier. Y un dossier es un documento, ¿cierto?, que tiene muchas fuentes relacionadas a un tema en particular, que en este caso es la salud. Entonces, este dossier que le vamos a entregar trata sobre el sistema de salud, ¿cierto?, durante la colonia, pero también durante la época actual. Entonces, la intención es que ustedes lo primero que tienen que hacer es leer las fuentes de ese dossier, van a tener toda la semana para poder hacerlo, la idea es que vayamos como trabajando de a poquito por clase, van a poder leer las fuentes, la idea obviamente que cuando lean las fuentes las sepan clasificar, jueguen un poco con eso, si por ejemplo, y esta fuente, a ver, ¿qué creo yo que es? Es primaria, y es además iconográfica, no sé, como que ustedes vayan ejercitando eso también. Y luego de analizar las fuentes, van a poder de a poquito ir completando este cuadro con la información que le entregan las fuentes. De repente se van a encontrar con fuentes que digan, por ejemplo, la cantidad de hospitales que había en el siglo XV, por ejemplo, o la cantidad de hospitales que había en el siglo XIX, y con esa información ustedes van a ver, a ver si estamos hablando de la cantidad de hospitales. ¿Dónde me sirve esa información? ¿Dónde la puedo clasificar? ¿En la época colonial? ¿En la época actual? ¿Tendrá relación con la situación sanitaria? ¿Tendrá relación con la política? O sea, es como ir aprendiendo a clasificar la información para poder completar el cuadrito que está acá, ¿cierto? Y como punto extra, ¿cierto? Como una actividad extra, ya que van a poder trabajar con las fuentes, lo que también van a tener que hacer es resolver una pregunta de reflexión que está en el documento, que ya se subió a la página del colegio, ¿ya? Entonces la intención es que ustedes vayan a la página del colegio, descarguen la consigna de trabajo que se llama a esta tarea, ¿cierto? La descarguen y van a encontrarse con este cuadrito y con la pregunta de reflexión. Yo sé que hay algunos aquí muy ansiosos, son de mi mismo team, y van a querer hacer esto mañana, y lo van a querer entregar al tiro. No, no lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. La idea precisamente es que vayamos de a poquito. Tenemos 3 semanas para hacer esto. Entonces vayan con calma, de aquí al próximo miércoles, lean todas las fuentes del dossier. La próxima semana la idea es que si algunos quedaran con alguna duda del dossier, algo que no entendieron, algo que les llamó la atención y que les gustaría compartir, lo podamos hacer. Y después de eso, ¿cierto?, de analizar el dossier, podamos empezar a completar esta tablita. Sí. ¿Les parece? Sí, súper. No tomo en consideración donde dice plazo domingo 5 de junio, ¿cierto? Es julio. Julio. Es julio. Es junio. Tranquilo. Sí. No, es que yo puse que estamos mal.
Ya estaban así. Todos reprobados, todos reprobados. 5 de junio de 2021. Claro. No, tranquila. Así que tranqui. Hasta julio. Teo, quiere hacer una pregunta, Teo. Donde dice la consigna de trabajo, ¿vienen todas las materias ahí para resolver las tareas que nos están enviando? ¿O cada una tiene su nombre? Cada asignatura tiene su propia consigna de trabajo. Su propia consigna de trabajo. Ya, pero yo entro a la página del colegio y busco consignas de trabajo, por ejemplo, de historia, de matemáticas, así. Claro, ¿te acuerdas que hablábamos que en la página del colegio hay una pestañita que dice departamentos? Ajá, sí, eso sí estoy claro. Ya, pues, me voy a departamentos y ahí busco una que dice educación vespertina. Y una vez que hablo de educación vespertina, me van a salir todas las consignas de trabajo de todas las asignaturas. Ah, ya, ahí estoy claro. Y ahí van a poder descargar la de estudios sociales. Muy bien. Sí, chiquillos, sigan el consejo de la profe, no avancen con su consigna de trabajo, avancen con las fuentes, lean. Si están aburridos en la casa, aprovechen, tiraditos en la cama, aprovechen de leer. Si alguno todavía tiene que salir a trabajar, aprovechen el metro o en la Vean micro. Forrest Gump el fin de semana. Y vean Forrest Gump el fin de semana, sí. Aprovechen de leer y anoten todas las dudas que tengan, también es súper importante. ¿Tienen alguna duda con algo? Anótenlo. Y cuando nos veamos nuevamente en la clase del miércoles, ahí conversamos, pero no adelanten trabajo de la consigna. Vamos poco a poco para que sea un trabajo que vayan haciendo a conciencia y con las herramientas reales que deberían tener, porque si se ponen a hacerlo ahora, seguramente van a quedar con muchos vacíos. Entonces, la idea es ir poco a poco. Por eso, como dijo la profe, tenemos estas 3 semanas para ir haciéndolos entre todos con calma. ¿Les gusta este formato? Súper. ¿Prefieren este formato o prefieren las guías? No, Es mejor así, ¿cierto? Todo el Es mejor rato. así, sí, chiquillos, más entretenido. Ya, chiquillos. Entonces, nos quedamos con eso. Mañana les vamos a hacer llegar por el WhatsApp, pero también va a estar en la página, el dossier, con todas las fuentes que tienen que leer, ¿ya? Para que tengan toda la semana para poder revisarla tranquilamente y que las puedan leer, anotar las dudas, como dijo la profe, y los vemos ya la próxima semana para empezar a hacer la tablita, ¿ya? ¿Le puedo pedir el último, también... profe, ¿le puedo pedir el último favor? Diga. Adelante. ¿Me puede dar el nombre de ustedes, por favor? Yo Fernanda. Fernanda. Sí, yo Yaraví. Yaraví, sí. Correcto. De Matías no, porque él ya se hace ya. El profe Mati, sí. Profe Fernanda, tal vez podríamos agregar al dossier el cuadro que teníamos antes de la clasificación de las fuentes. También a lo mejor podríamos... Buena idea. Lo vamos a agregárselo, sí, para que lo tengan y los vayan repasando y puedan acceder a él también para cuando tengan dudas. Bueno, ¿será posible también que podamos compartir el PPT, el PowerPoint, con los grupos de WhatsApp para que tengan a la mano la información que hemos abordado en este momento? Sí, de todas maneras. Oye, y cualquier cosa, así como extra, el Vicente también conoce todo el contenido, así que atrévense a hacerle preguntas al Vicente también, si quieren decirle. Sí, también, no hay problema. Vicente, quiero hacer una pregunta, no entiendo esto, denle. Si total el Vicente, ¿ya? Atrévanse. ¿Vicente es profe también? También es profe, sí. Él también es profe historia, solamente que está en el proceso de práctica. Entonces, cualquier duda que ustedes le tengan y lo puedan hacer, va a enriquecer su práctica. Así que, bienvenido. Absolutamente. Por supuesto. ¿Cómo le hacemos si no tenemos el correo de él? ¿Le mando el correo del Vicente? También, sí, por supuesto. Excelente, se lo mando entonces. Ya, Vicente, tu bandeja de entrada va a estar llena, te aviso al tiro. Feliz, encantado de trabajar con ustedes. Súper. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces en la próxima buenas clase. noches. Muy bien, se pasaron. Buenas noches. Muy entretenida clase. Sí, muy entretenida clase, chiquillos. Lo pasamos súper bien. Gusto de verlos a todos. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.